Hola, somos el grupo número 11. Lo que vamos a realizar es el trabajo autónomo número 2 del segundo parcial. Mi nombre es Natalie Tomás. En el ejercicio nos dice que tenemos una grúa. Lo que nos presenta aquí el gráfico es el brazo de la grúa, que tiene un peso de 1200 newtons, que está suspendida mediante un cable de cobre que tiene una carga de 2000 newtons, además de un cable que lo permite estar en equilibrio, que se encuentra a 25 grados de la horizontal. También tenemos aquí el grado de que se encuentra con respecto a la horizontal del brazo de la grúa, que son los 65 grados que se encuentran. Además, nosotros ubicamos un punto de pivote que viene a ser O. Lo que nos piden hallar en el ejercicio es calcular las tensiones, las fuerzas de reacción, de tanto en la vertical como horizontal, y el estiramiento que existe del cable o de la cuerda. Primero tenemos que hacer el diagrama del cuerpo libre. En este caso es de la grúa o del brazo de la grúa. Lo que tenemos aquí es el brazo de la grúa, tenemos suspendida la tensión, que es la tensión del cable de cobre. Además tenemos la tensión de la cuerda, en donde podemos sacar las componentes tanto en X como en Y, teniendo en cuenta que tenemos el ángulo de 25 grados. Además tenemos en el brazo de la grúa tenemos el peso del centro de gravedad. Y lo que nos genera el pivote es aquí la reacción, tanto vertical como horizontal, que nos va a permitir hallar los datos que nos piden a continuación en los siguientes ejercicios. Mi nombre es Xavier Trujillo y vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a decir que ahora la sumatoria de todas las torcas que actúan sobre este brazo de la grúa va a ser igual a 0. Todo esto viendo desde un punto O. Nuestro punto O se encuentra justo aquí. Entonces, bueno, empezamos con nuestra primera torca. La primera torca, para eso decimos que nuestro sentido va a ser antihorario positivo. Entonces, nuestra primera torca, tomamos como esta de aquí, la tensión de la cuerda, por eso es TC. La tensión de la cuerda, vamos a sacarle, vamos a poner el seno de 90 grados para que este brazo de la grúa sea perpendicular esta tensión sea perpendicular al brazo de la grúa. Entonces, una vez que es perpendicular, debido a que los 65 grados más los 25 grados nos generan unos 90 grados, entonces, ya siendo esta tensión perpendicular, entonces sí lo podemos multiplicar por su distancia. Recordemos que la torca es igual al producto cruz del radio por su fuerza. Entonces, bueno, esta es nuestra fuerza y este es su radio. Entonces, seguimos. Esta torca, cabe recalcar que hace que este cuerpo gire en sentido antihorario. Acerca de la irregularidad del peso de la grúa. Por lo tanto, nosotros decimos que el centro de gravedad de la grúa se encuentra en la mitad. Entonces, vamos a poner que 0.5 multiplicado por la longitud L, que no nos dan, simplemente lo dejamos expresar una longitud L, se va a encontrar el brazo de la grúa. Pero, para hallar esta torca, nosotros vamos a aplicar el concepto del brazo de palanca. El brazo de palanca, recordemos, lo encontrábamos teniendo nuestra distancia que recorre, pero en X. En este caso vamos a sacar el coseno de 65. Sacamos la distancia que está a 0.5 de la longitud multiplicado por el coseno de 65 para tener nuestro brazo de palanca. Una vez encontrado nuestro brazo de palanca, lo único que hacemos es multiplicarlo por la fuerza. En este caso es el peso del brazo de la grúa. Ahora, esto hace que nuestro brazo de la grúa gire en un sentido horario, por lo tanto, esto es negativo. Al igual que nuestra otra fuerza de aquí, que es la tensión del bloque. Como podemos observar, en este bloque simplemente las únicas fuerzas que actúan es el peso y la tensión. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso, que es de 200 newtons. Entonces, este bloque se encuentra justo al final del brazo de la grúa, por lo que la distancia simplemente va a ser de L. Entonces, nuestro brazo de palanca va a ser multiplicar L por el coseno de 65. Por último, lo multiplicamos simplemente por el valor de la tensión. Realizamos los cálculos con la calculadora, sacamos todos estos valores, despejamos la tensión y nos queda que es de 1465 newtons. Hola, mi nombre es Joshua Cueva, esta es la tercera parte del ejercicio del trabajo autónomo. Ok, aquí tenemos la sumatoria de fuerzas en Y y en X.
están igualadas a cero porque el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, el diagrama de la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, aquí tenemos que es la reacción vertical más la tensión de la cuerda en Y, menos el peso del bloque, menos el peso de la grúa, igual a cero. Ok, reemplazamos todos los datos de los siguientes literales, resolvemos la operación matemática y vamos a llegar que la reacción vertical es igual a 2580,86 newtons. Una pregunta, ¿por qué la reacción ¿qué significa que mi reacción vertical haya salido positiva? Ok, ¿qué significa? Significa que la reacción vertical va a ir hacia arriba, por lo cual va a permitir un equilibrio en el sistema, tanto la reacción vertical como la reacción horizontal. Oh, ya. Ok, ahora en el diagrama, ahora en la sumatoria de fuerzas en X, igualamos a cero, las fuerzas que están involucradas ahí es la tensión de la cuerda en X menos RH igual a cero. Entonces, Reacción horizontal. Exacto, reacción horizontal. Gracias, compañero. La reacción horizontal va a ser igual a la tensión de la cuerda por el coseno de 25. Eso va a ser igual a 1327,74 newtons. Muchas gracias. Hola, me llamo Javier Segarra y vamos a culminar el ejercicio del trabajo autónomo número 2. Ahora nos piden encontrar lo que se estira. En este caso aquí en la grúa tenemos una carga que la sostiene un cable de cobre. Entonces nos piden qué tanto se estira ese cable de cobre cuando está en presencia de esa carga. Entonces para eso tenemos que tener en cuenta conceptos como, por ejemplo, el esfuerzo de tensión. ¿Cómo saber? Primeramente nos dan un módulo de Young que se utiliza solamente cuando estamos hablando de fuerza de tensión, porque además de eso también tenemos el esfuerzo de corte y el volumétrico. Pero como estamos hablando de un cable, si nos damos cuenta, al momento que el peso le hace la tensión, la fuerza va a ser perpendicular, y ese es el concepto del esfuerzo de tensión. Entonces, nos piden encontrar nuestro delta L. Para encontrar nuestra delta L, necesitamos hallar la deformación, que es otro concepto del mismo. Bueno, entonces definimos el esfuerzo va a ser igual como la fuerza perpendicular, que es la que está ejerciendo la carga sobre el cobre, sobre el área. El área, chicos, no es más que donde se está aplicando la fuerza. Entonces sería el área del diámetro en este caso del cable de cobre. Entonces nos lo dan en el ejercicio. Nos dice que esta fuerza, como sabemos, es la carga, el peso de la carga, que es 2000 newtons, sobre el área que nos dan, que es 2.5 por 10 a la menos 5. Eso está en metros cuadrados porque es área. Entonces lo que hacemos es la simple división y nos da que es 8 por 10 a la 7 newton metros cuadrados. Estas son las unidades del esfuerzo, newton sobre metros cuadrados. Bueno, continuando, tenemos una fórmula muy interesante que nos dice que el esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación. Si nos damos cuenta, esta es una ecuación lineal donde podemos decir que el módulo de Young es la pendiente. Esto quiere decir que si tenemos una gráfica de esfuerzo versus deformación, la pendiente de esa gráfica va a ser el módulo de Young. Sí. ¿Por qué no puedo usar el módulo de corte si en el ejercicio no me lo pueden especificar que es el módulo de Young? ¿Cómo puedo identificar que voy a usar esa fórmula y no la anterior? Muy buena pregunta. En caso de que no me diga qué módulo utilizar, me tienen que decir qué clase de esfuerzo está haciendo, en este caso, los objetos que están reaccionando. En este caso estamos hablando de la carga del cable. Y me están diciendo que es el módulo Young. Por lo tanto, yo deduzco que es un esfuerzo de tensión. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse que la fuerza tiene que ser perpendicular al área que se está ejerciendo. En este caso, el área va a ser el diámetro del cobre, del cable de cobre. Y además, cuando hablamos de tensión, solo se estira en una dimensión, que sea alargarse, alargamiento o compresión. Entonces, a diferencia del volumétrico, por ejemplo, que son en diferentes direcciones, en 3 dimensiones. De aquí nomás se da en una, sea alargamiento
o compresión. Ya, entonces, mi compañera, si no te dan no te dicen qué módulo tienes que utilizar, te van a decir el tipo de esfuerzo que es. Mediante eso lo sacas. Por lo general, si te dan el esfuerzo, te dicen el esfuerzo, qué tipo de esfuerzo es, te piden el módulo. Y tú ya sabes que va a ser el módulo de Young. Bueno, continuando. Entonces tenemos esta relación y en el ejercicio nos dan el módulo de Young. Entonces, yo voy a despejar la deformación, que va a ser nada más que el esfuerzo sobre el módulo de Young. El esfuerzo lo sacamos anteriormente, es precisamente para eso, para poder hacer la relación y dividirlo para el módulo de Young, que es 1.1 por 10 a la 11, que me lo dan en el ejercicio. Y eso es igual a 7.27 por 10 a la menos 4. Ahora, esto de aquí son datos que me ayudan a llegar, que me ayudan a poder responder la pregunta que me están haciendo, que es, ¿cuánto se estira? En este caso se está estirando, porque la fuerza lo está ejerciendo hacia abajo, si se dan cuenta, entonces se va a estirar. Si lo hubieran hecho hacia arriba, tal vez se estuvieran comprimiendo. Pero en este caso, la gravedad, el peso de esta carga, me está haciendo que se alargue. ¿Cuánto se alarga? No lo sé, lo voy a averiguar. Entonces, tenemos que la deformación, que también es otra definición que sale del esfuerzo de tensión, va a ser igual a la variación de la longitud sobre la longitud inicial con la que comenzó antes de que se colocara la carga. Anteriormente había dicho que se da una sola dimensión, si damos cuenta, es de longitud. Por eso sabemos que es tensión también. Ahora despejamos nomás delta L. Si nos damos cuenta, el inicial también nos dan, que es un dato que dice que es de 2 metros. El cable de cobre comenzó con 2 metros antes de la carga. Y nos hacemos un despeje y para eso también sacamos la deformación, que nos utilizó de los datos anteriores. Y al salir sale que es la variación de la longitud después de aplicar la carga, va a ser nomás la deformación por la longitud inicial, que va a ser la deformación por 2 metros. Démonos cuenta que la deformación es una unidad adimensional, entonces va a quedar en términos de metros, sino que nosotros transformamos en centímetros para tener una mayor comprensión. Nos dio que es 0.145 centímetros. Si nos damos cuenta, ni 1 centímetro llega. Entonces la deformación es poca, es mínima. Inclusive es mucho para otras deformaciones que se hacen con otros materiales. Entonces las deformaciones por lo general son mínimas, no afectan mucho al cable. Entonces terminamos, hemos culminado el trabajo autónomo número 2, respondiendo a todas las preguntas del problema. Entonces, como reflexión, nosotros propusimos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el ángulo de inclinación de la cuerda ya no es 25 grados, sino 45? Entonces tenemos aquí que tener en cuenta la sumatoria de los torques, que para tener el equilibrio es igual a 0. Lo único que cambia es la tensión de la cuerda, que ya no sería el seno de 90, sino el seno de 110. Con una inclinación, porque 45 más la sumatoria de 45 más los 25, y más, no, 45 más 65 es 110. Entonces, lo único que cambiaría es el ángulo. Y nos damos cuenta que al momento de hacer los cálculos, la tensión va a ser de 1578 newtons. Entonces nos podemos preguntar qué es lo que pasó aquí. Entonces, la única explicación sería de que a medida que aumentamos el ángulo de inclinación de la cuerda, va a aumentar la tensión, siempre y cuando sea la misma longitud del brazo de la palanca. Lo mismo va a pasar con mi compañero cuando va a explicar qué pasa si se usa también el mismo ángulo de 45, pero con otro tipo de longitud de la palanca. Ok, como es mi compañera ya explicó, cambiamos el ángulo con la misma longitud que tenía al inicio, que no era el ejercicio, que es 3/4. Pero ahora queremos ver qué pasaba si cambiábamos la longitud y ya no era en 3/4, que es acá, sino por aquí, los ángulos. ¿Qué sucede? ¿La tensión va a aumentar? ¿Va a seguir ese mismo patrón o no? Entonces queremos vamos a comprobar si a cambiar la distancia donde se aplica la tensión va a contribuir que la tensión aumente o disminuya. Si aumenta, entonces podemos comprobar que no importa en qué punto lo cojamos, siempre y cuando aumente la tensión, aumente el grado, aumenta la tensión. Ahora, como cogimos ahora L medios, ya no 3/4 de L, lo vamos a hacer con 45 grados. Significa que de aquí, de 3/4, va a cambiar a 1 medio o L medios. Vamos a trabajar primero con los 90 grados, que es cuando esto de aquí vale 25. ¿Por qué?
porque esto es lo que me da el ejercicio, ¿no? Ahorita que ya le cambié esta longitud. Y como yo sé de geometría, sé que este mismo de aquí, este ángulo aquí también se refleja acá, 65 grados. Ajá. Y este torque va a ser este es el ángulo por el seno, por el brazo de palanca, que es un medio, que ya le cambiamos la distancia, por el seno del ángulo entre los dos. 65 más 25, 90. Correcto. Entonces, si nos damos cuenta, trabajamos con 25, es este de aquí. Tengamos en cuenta que al cambiar la longitud a 25 grados, la tensión nos dio 2196 newton. Ahora, ¿qué sucede si en esa misma distancia le aumentamos el grado, como hicimos en el anterior, que fue en otra distancia? ¿Será que aumenta? ¿Será que disminuye? Vamos a comprobarlo. Ahora, este de aquí ya no va a ser 25, sino 45, correcto. Y este ángulo deja de ser 90 y va a ser 110. Esto va a continuar igual porque estamos ya trabajando con otra distancia de la grúa. Ahora sí, este de acá, si nos damos cuenta, ya está calculado. Nos dio una tensión de 2336 newton. Si nos damos cuenta, esta tensión a un grado menor que pasó a un grado mayor aumentó de 2196 a 2336. Ahora vamos a ver si eso también se cumplió en lo que es mi compañera. Y sí, correctamente. En este de 25 que aumentó el grado, también aumentó la tensión. Entonces, podemos tener la certeza de que en cualquier punto de la grúa que escojamos colocar el cable de tensión, al aumentar el grado, se va a cumplir que la tensión es mayor. ¿Qué implica esto? Que el cable que van a colocar, cada vez que aumente, quieren colocarlo más alto, porque aumente el grado, el cable tiene que resistir mayor tensión. Es decir, que si yo coloco un cable que no me soporta, por ejemplo, 1500 me soporta, y está a 25 grados, y ahora yo ese mismo cable lo quiero poner ahora a 45 porque no quiero comprar otro, tenga por seguro que se va a romper porque necesita una mayor tensión. Va a llegar a un punto de fractura y va a dejar de estar en equilibrio y por el punto de pivote va a caer. Entonces, eso podemos razonar. Compañera, ¿algo más que quiere decir? No, tener en cuenta de que podemos comprobar con otros tipos de ángulos, si queremos aumentar a 60, si queremos disminuir a 15, va a pasar lo mismo. Así que tener en cuenta de que si vamos a resolver un ejercicio y nos pide de que no se caiga, entonces tienen que ver que a medida que se le aumenta el ángulo, va a tener mayor tensión y va a ser más resistente y no se va a caer. Al menos este modelo de ejercicio. Y como hicimos esta relación, también podríamos decir que si disminuimos el ángulo de 25 a 15 a 10, También va a disminuir la tensión. Entonces, esa es nuestra reflexión, nuestra conclusión sobre las tensiones y muchas gracias.